Bueno, chavales, hoy os traigo unos tips que os ayudarán a elegir el calibre de vuestras cuerdas. Vale, un aspecto importante a la hora de escoger el calibre es el tipo de guitarra, pues no todas soportan todos los calibres. Por ejemplo, en esta que tengo yo aquí, una Ibanez Yen del 88, como veis tiene Floyd Rose, entonces este tipo de guitarras, da igual que sea Ibanez, lo que sea, no están diseñadas para calibres muy gruesos. ¿Vale? Steve Vai, por ejemplo, toca con un 9, creo que Satriani también. Petrucci toca con un 10, pero bueno. Eh, entonces, lo que no podéis hacer es meter un calibre 11 o 12 para este tipo de guitarras. Más adelante comentaré una opción en la que sí se podría plantearse este calibre para este tipo de guitarras. Bien, ¿por qué ocurre esto? Porque bueno, este tipo de puentes lo que hacen es funcionan con un par de fuerzas. Entonces, si tenéis mucha tensión en las cuerdas, por detrás, en los muelles, no van a ser capaces de soportarlas, incluso aunque los tenséis a tope. Eh, una opción que puede ser es que penséis, bueno, pero le puedes poner más muelles, sí, pero si quieres usar el Floyd Rose y le pones, imaginaos que 5 muelles, va a haber tanta tensión que no seáis capaces de moverlo. Entonces, pues bueno, vale, este sería un primer hándicap para descartar ese tipo de calibres en esta guitarra. Pero en este otro tipo de guitarras, que son de puente fijo, vale, soportan prácticamente todo tipo de calibres. Si le ponéis un calibre 12, lo que puede pasar es que se os come un poco el mástil, vale, pero bueno, eso ya os explicaré más adelante cómo ajustarlo. Otro aspecto que se puede tener en cuenta para escoger el calibre es el estilo que toquéis. Por ejemplo, si tocáis metal muy pesado y con afinaciones muy graves, es recomendable usar un calibre muy grueso, ya que bueno, al tener la afinación muy grave, perdéis tensión. Entonces, esa pérdida de tensión se compensa con la tensión que ya tiene el calibre por sí mismo. Un ejemplo es que si yo toco con un 946, que lo tengo aquí en esta guitarra, y quiero afinar en do, las cuerdas me van a quedar muy flojas, con lo cual no van a sonar. Para eso tendría que tener un calibre más grueso, por ejemplo un 11 o un 12. Entonces ahí, aunque el calibre sea muy tenso, como yo bajo la afinación, se baja un poco la tensión. Entonces ya funcionaría. Es la, es la opción que os he comentado en el tip anterior para tener un calibre muy grueso con un Floyd Rose. Vale, este punto puede ser el más importante, porque bueno, si tenemos un calibre muy grueso, por ejemplo un 10 en mi caso, lo que me pasaba es que los dedos me los comía, o sea, no era capaz de tocar, tenía constantemente heridas porque bueno, suelo hacer bastante bendings, me gusta el rock y tal. Entonces decidí pasarme un 946. ¿Por qué esto? Porque el 946 lo que te hace es, las tres primeras cuerdas son de un 9, o sea que son más finas, tienes menos tensión y es más fácil hacer bendings. Y en las cuerdas más graves tienes un 10, con lo que te genera un poco más de tensión y puedes bajar la acción de las cuerdas. Vale, por ejemplo, Steve Ray Vaughan tocaba con un 12 y tocaba blues, pero bueno, sus dedos eran muy gruesos, tenía mucho brazo, entonces bueno, pues también un poco el estilo que tocaba él era muy agresivo y estaba constantemente rompiendo cuerdas, con lo cual, pues por eso tocaba con un 12. Steve Vai, por ejemplo, toca con un 9, porque bueno, también toca con un puente flotante, así que veis que todo está un poco relacionado, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo es un poco de todos los tips, escoger un poco el tipo de guitarra que tengas, qué estilo vas a tocar, para decidir qué calibre de cuerdas usar. No va a depender solo de uno, va a estar todos mezclados, ¿vale? Pero bueno, este quizás sea el más importante, porque si no, no vas a poder tocar. Bueno, ahora os voy a explicar cómo ajustar la acción de unas cuerdas y un Floyd Rose. Lo que tenéis que tener en cuenta, y es un aspecto muy importante, es que para ajustar la altura de las cuerdas, lo que no se puede hacer es tocar el alma de la guitarra. Nunca toquéis eso. Este alma, que viene siendo una barra de acero que va entre el diapasón y el mástil, solo se toca cuando al cambiar de un calibre a otro, el mástil se comba. No tiene por qué combarse. Yo de hecho en algunas guitarras he pasado un 9 a un 10 y no me ha pasado nada en el alma, no se me ha combado nada, ni lo he tenido que ajustar. Pero bueno, puede haber algunas que sí.
Entonces, solo ahí es cuando se toca, nunca más. Entonces, para ajustar la altura, con un Floyd Rose, lo que se hace es, como veis estos dos tornillos o pernos que vienen aquí, es donde se ajusta la altura del puente, con lo cual se va a mover las cuerdas. Bien, estos dos tornillos no tienen por qué estar a la misma altura. Yo de hecho los tengo con distintas vueltas, o sea, con distinta altura. ¿Por qué es esto? Bueno, yo toco con un 946, que viene siendo un 9 híbrido, y lo que hace es, en las tres primeras cuerdas son de un juego 9, y las tres últimas, las tres más graves, son de un juego 10. Entonces, cuando una cuerda tiene menos tensión y tú le das, oscila más. Entonces, esa oscilación lo que hace es que la cuerda tenga más amplitud, con lo cual no va a poder estar a un ajuste tan bajo como un juego de más tensión. Entonces yo por eso en las tres primeras cuerdas tengo el perno, lo tengo más alto. Además, bueno, como veis también aquí en las pastillas tiene dos tornillos, con lo cual se pueden ajustar su altura también. Yo de hecho en las tres primeras las tengo más bajas porque me es más cómodo para tocar. Bien, esto en cuanto a la altura de las cuerdas. Recordad que no podéis tocar el alma, solo estos dos tornillos aquí. En otras guitarras de puente fijo, como creo que son las Gibson, me parece que son, tiene otros tornillos que se le ajusta, entonces también sube o baja un poco lo que es el puente. Que aunque sea fijo, también tiene un pequeño rango de oscilación. Vale, esto en cuanto a la altura. Para ajustar el puente. Bueno, si el puente es fijo, nada. Aunque paséis un calibre muy fino a uno muy grueso, el puente va a estar igual, porque va a estar atornillado. Lo que puede pasar es que se os come un poco el mástil, entonces ahí tocáis el alma y listo. Para tocar el alma siempre es recomendable bajar la tensión, o sea, desafináis, ajustáis y volvéis a afinar, y ya quedaría. Bien, entonces para ajustar este tipo de puente, antes de nada tenéis que entender cómo funciona. Funciona con un par de fuerzas. Vale, ¿qué es un par de fuerzas? Un par de fuerzas son dos fuerzas que actúan en sentidos opuestos. Entonces, sobre un Floyd Rose tenemos dos tipos de fuerzas. Las fuerzas que trabajan sobre las cuerdas, que generarían una tensión en este sentido, y la tensión de los muelles, que generan sobre el puente una tensión en el otro sentido. Aunque vosotros apretéis en el mismo sentido que las cuerdas, no os equivoquéis, porque la tensión se genera en el otro sentido. Si no, el puente estaría totalmente levantado en este, ¿vale? Bien, entonces, imaginaos que tenéis un juego X y pasáis a una tensión más baja. Lo que va a pasar es que el puente se os hunda. Bien, para solucionar este problema y que el puente quede ajustado, lo que tenéis que hacer es, por aquí atrás, veis que tiene unos tornillos, los muelles, tenéis que aflojarlos. ¿Cuánto los tenéis que aflojar? Cuanto al aflojarlo y al volver a afinar las cuerdas, ¿vale? El puente se quede estabilizado. Es ensayo y error, no hay unas vueltas determinadas. Un aspecto que me parece interesante comentar es que en los puentes Ibáñez, con Floyd Rose, el puente no es plano, es decir, no sé si se aprecia desde aquí, tiene una pequeña inclinación, con lo cual, aunque veáis que está paralelo a la madera de la guitarra, eso es que va a estar hundido, tiene que estar un poco más levantado. Por ejemplo, yo tengo otra guitarra, una Schecter de 7 cuerdas con Floyd, y en esa guitarra el puente sí que al estar paralelo a la madera, ahí sí que está ajustado, pero en los Ibáñez, por lo menos en los Ibáñez, no sé si en otro tipo de puentes Floyd, también pasa, pero en los Ibáñez no puede estar paralelo, tiene que estar un poco más levantado. Vale, ¿qué más? Ahora el caso contrario, si tenéis un calibre X y pasáis a un calibre más grueso, lo que va a pasar es que el puente se levanta. Para equilibrarlo, una vez que tengáis afinado y el puente levantado, lo que tenéis que hacer es bajar la afinación, es decir, tenéis que desafinarlo y por aquí apretar. O incluso meter un muelle más, dependiendo si el cambio de calibre es muy grande, por ejemplo, de un 9 a un 11. Pero recordad que lo que había dicho antes, que si en este tipo de guitarras utilizáis un calibre 11, la afinación también va a ser más grave. Entonces a lo mejor no hace falta que metáis un muelle más. Vale. Bien, una vez que tengáis el puente levantado, aflojáis la afinación y apretáis. Si no aflojáis, lo que podéis hacer es que al apretar partáis una cuerda. ¿Por qué? Porque generáis tal tensión
sobre las cuerdas que se pueden romper. Entonces siempre hay que desafinar, apretar los muelles, volver a afinar y ver si el puente está equilibrado. El proceso, como veis, es largo y es ensayo y error, no hay un número de vueltas determinado. Lo que sí, y lo que la experiencia me ha hecho ver, es que cuando está equilibrado, las cuerdas cogen su afinación, casi por arte de magia. Por lo menos a mí me ocurre en las guitarras en las que cambio las cuerdas y calibres, y bueno, es lo que he visto. Bueno, esto ha sido todo sobre los tips para buscar el calibre de cuerdas y ajustarlas y ajustar un poco el Floyd. Si tenéis alguna duda me dejáis un comentario y si os ha gustado el vídeo compartirlo y suscribiros al canal. Nos vemos.